All Might dobló la última esquina y sus ojos se abrieron por un breve instante. Al final del largo y oscuro corredor, All for One estaba sentado sobre una montaña de villanos y secuaces inconscientes, su largo abrigo colgaba como una sombra sobre ellos. El tenue zumbido de la energía oscura de su don pulsaba en el aire. All Might, dijo All for One, con una voz suave y medida. Llegas cargando como siempre. Predecible. Tan ansioso por interpretar al héroe. All Might apretó los puños. No tengo tiempo para tus juegos. Termina esto ahora. La delgada sonrisa de All for One se ensanchó. ¿Alguna vez piensas en ella? ¿En Nana Shimura? Cargas con su recuerdo, ¿no es así? El gran símbolo de la paz, temblando bajo el peso del pasado. ¿Lo sientes? ¿Esa culpa? La mandíbula de All Might se tensó, pero no respondió. Su corazón latía con fuerza por la rabia. All for One, enfréntame. Bramó, lanzándose hacia adelante. Sus puños eran un borrón, cada paso enviaba ondas de choque a través del suelo. La mano de All for One se extendió y una extraña fuerza onduló desde ella, formando una barrera translúcida que encontró la carga de All Might. El impacto resonó, lloviendo polvo del techo. ¿Crees que la fuerza bruta por sí sola podrá derribarme? Se burló All for One, moviendo la muñeca. La barrera se expandió, empujando a All Might hacia atrás. Tan terco. Tan idealista. Con un rugido, All Might se estrelló contra ella de nuevo, empujando con cada gramo de su cuerpo. La barrera tembló. Los ojos de All for One brillaron con diversión mientras activaba otro don, convocando docenas de pequeños tentáculos de los cuerpos que tenía debajo. Estos se abalanzaron, intentando atrapar a All Might, inmovilizarlo, obstaculizar sus movimientos. Esquivó, golpeando una pared para rebotar hacia un lado, haciendo que los tentáculos retrocedieran hacia el montón de víctimas de All for One. El hormigón se agrietó bajo su peso. All Might, siempre tan recto, continuó All for One, convocando una cadena de metal con púas de su brazo, balanceándola a través del corredor. Dime, ¿crees que ella aprobaría esta locura? No me interesan tus juegos. Gritó All Might, destrozando la cadena de un solo puñetazo. Saltaron chispas, el metal chirrió contra la piedra. Gran Torino pasó zumbando en un destello plateado, eliminando a un par de villanos menores que habían tropezado en el corredor. Un segundo estaba sobre ellos, al siguiente se estrelló contra el suelo, lanzándolos a ambos contra una pared con fuerza precisa. Todas las amenazas menores están controladas, Toshinori. La voz de Gran Torino crepitó en el comunicador. Concéntrate en el evento principal. All Might se lanzó de nuevo, esta vez usando su impulso para estrellarse contra el montón de cuerpos. Atravesó el siguiente don de All for One, una jaula de metal dentado que se formaba rápidamente e intentaba atraparlo. Los fragmentos volaron como balas mientras la destrozaba, cada golpe enviaba a los secuaces de All for One deslizándose por el suelo. Tu fuerza es impresionante, dijo All for One, de pie en la cima de su pila. Levantó los brazos y una energía roja surgió hacia afuera, formando múltiples ilusiones sombrías de sí mismo. Se esparcieron por el corredor, golpeando desde todos los ángulos. All Might no vaciló. Se agachó bajo un clon de ilusión, giró y destrozó una pared para desviar a otro. Sus puños golpeaban con fuerza explosiva y precisa, rompiendo el hormigón y enviando polvo y escombros al aire. La ilusión se dispersó. All Might, la voz de All for One destilaba veneno, eres el símbolo de la paz, pero ¿qué significa la paz cuando tantos mueren en tu nombre? Nana creía en ti. ¿Te dijo alguna vez lo que se siente al fracasar? Nunca fallaré. Bramó All Might. All for One esbozó una sonrisa burlona, conjurando una esfera oscura en su mano. Con un movimiento, esta salió disparada como un misil. All Might la esquivó, deslizándose por el suelo cubierto de escombros, y luego contraatacó con un golpe en el aire, destrozando la esfera. Chispas y fragmentos de energía explotaron por todo el corredor. Gran Torino apareció de nuevo, rompiendo un panel del techo para eliminar a un villano que se había recuperado. Date prisa, Toshinori. Está usando todos los trucos que tiene. All Might. Crepitó una voz distante. Era Sir Niuteye. Todos los villanos están capturados, todo depende de ti. Lo entiendo. Gritó All Might, moviéndose más rápido que nunca. Se lanzó contra All for One de nuevo, rompiendo muros reforzados y trampas de dones, dejando un rastro de escombros destrozados y metal retorcido a su paso. All for One finalmente se levantó por completo del montón, su capa fluyendo como una nube de tormenta. Persistente. Eso te lo concedo. Pero la persistencia por sí sola no me detendrá. ¿Cuánto tiempo seguirás intentándolo, All Might? Cállate.
La voz de Olmig tronó, haciendo eco en el corredor. Con un estallido de velocidad, Olmig se convirtió en un borrón, sus puños volaban como meteoros, cada golpe destrozaba las defensas generadas por los dones. El corredor era el caos personificado, las paredes se agrietaban, los suelos temblaban, las luces parpadeaban y el aire vibraba con el choque de poder. Gran Torino pasó zumbando por el fondo, desactivando trampas menores y dispersando cualquier refuerzo que All for One intentara lanzar contra Olmig. Los héroes trabajaban en perfecta coordinación. Uno era una tormenta de fuerza bruta, el otro una estela de velocidad inalcanzable. Y en algún lugar entre las sombras, Reinhard observaba, invisible, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Su cuerpo estaba tenso, listo, la protección divina del sigilo lo mantenía oculto incluso para Olmig. Él se aseguraría de que su mentor sobreviviera a esto, sin importar qué. La batalla hacía tiempo que había dejado de parecerse a un enfrentamiento entre hombres. Se parecía más a un desastre natural. Sir Newtelle estaba a varias manzanas de distancia, con los ojos muy abiertos mientras veía cómo la instalación se destruía a sí misma. El aire temblaba con cada intercambio, las ondas de choque se expandían como muros invisibles. Tanto los héroes como la policía se veían obligados a mantener las distancias. Cualquiera que intentara acercarse era rechazado por la pura presión. Esto es una locura, murmuró un oficial, protegiéndose el rostro mientras una violenta ráfaga casi lo derribaba. El viento aullaba, arrancando escombros del suelo y lanzándolos hacia el cielo. Los coches se deslizaban por la calle. Las farolas se doblaban y rompían como ramitas. Apenas podían ver las figuras de Olmig y All for One. ¡Boom! El edificio se estremeció violentamente. Entonces llegó la voz de Olmig, haciendo eco a través del caos como un trueno. Detroit, Smash. La explosión que siguió fue abrumadora. La estructura detonó de dentro a fuera, el hormigón y el acero estallaron como si el edificio mismo se hubiera vaciado. Secciones enteras de la instalación fueron arrancadas, elevándose en espiral mientras un enorme vórtice se formaba alrededor del punto de impacto. La presión aplastó el aire mismo, creando un ciclón rugiente de polvo, fuego y escombros. Sir Newtelle levantó el brazo para protegerse los ojos, apretando los dientes mientras el suelo bajo sus pies temblaba. Increíble, murmuró. Ese nivel de poder, incluso después de todo este tiempo, la calle se resquebrajó bajo sus pies. Una profunda fisura partió la carretera, extendiéndose como una telaraña mientras otra colisión sacudía el campo de batalla. La onda expansiva onduló a través de la tierra, obligando a los héroes a caer de rodillas. Todos, manténganse atrás. Gritó Newtelle por su comunicador. No avancen. Morirán si se acercan más. Otra explosión surgió de las ruinas. Esta era diferente, oscura, violenta. El aire chilló cuando una oleada de energía estalló hacia afuera, mucho más concentrada y deliberada que los ataques de Olmig. Un destello cegador se tragó la calle. Sir Newtelle se sintió levantado del suelo. Antes de que pudiera reaccionar, un fuerte agarre se apoderó de su brazo y lo tiró hacia atrás. Muévete. Ladró una voz. Golpearon el suelo con fuerza justo cuando la onda expansiva pasaba por donde él había estado. Cementos golpeó el suelo con ambas palmas. Todos detrás de mí. Rugió. La tierra respondió. La piedra surgió al instante, losas de hormigón se plegaron y apilaron formando una enorme cúpula. Las paredes se engrosaron capa por capa, mientras la explosión impactaba contra ella, las grietas corrían por la superficie. GHH. Gritó Cementos, las venas resaltadas mientras forzaba más material en su lugar. El sudor corría por su rostro mientras reforzaba la estructura una y otra vez. La cúpula tembló violentamente. Trozos de piedra se desprendieron, reemplazados al instante por nuevas capas mientras Cementos luchaba por mantenerla en pie. Esto es grave. Gritó un héroe. La presión no deja de aumentar. Sir Newtelle se incorporó, mirando fijamente la ruina resplandeciente más allá de la cúpula. Ese ataque, susurró. Eso fue All for One. Otra explosión golpeó la barrera. Cementos soltó un gemido de esfuerzo. No puedo sostener esto para siempre. Newtelle apretó los puños. A este paso, dijo con seriedad, no solo el distrito será destruido, la cúpula tembló de nuevo, agrietándose más profundamente. Shinjuku mismo será arrasado. Nesu estaba sentado en el centro de la sala de comando subterránea de UA, con las patas plegadas ordenadamente sobre el escritorio mientras filas de monitores llenaban su visión. Transmisiones en vivo de drones, imágenes satelitales, lecturas sísmicas, gráficos de producción de drones. Cada pantalla mostraba la misma conclusión desde un ángulo diferente. La situación se estaba deteriorando más rápido de lo proyectado.
El horizonte de Shinjuku se estremecía mientras las ondas expansivas se extendían, rompiendo ventanas en edificios distantes. Los sensores de emergencia alcanzaban picos y se apagaban a medida que las cámaras eran destruidas casi en el momento en que se fijaban en el epicentro. La estática invadía varias transmisiones. Las orejas de Nesu se movieron. Ah. Falla de integridad estructural en 3 manzanas adyacentes, señaló con calma. El teléfono sonó de nuevo. Nesu lo tomó sin una pizca de sorpresa cuando el rostro de una mujer apareció en la pantalla. Señora presidenta. Saludó Nesu. La voz de la presidenta de la Comisión de Héroes llegó de inmediato. Estamos viendo las mismas transmisiones que usted. Este nivel de producción supera el umbral aceptable que acordamos. Nesu miró un monitor donde el radio de la onda expansiva se expandía a otros pocos metros. Los umbrales aceptables tienden a tener dificultades cuando All for One está involucrado, respondió Nesu con ecuanimidad. Ese no es el punto, dijo la presidenta. Autorizamos esta operación bajo el supuesto de que los daños colaterales se minimizarían. A este paso, Shinjuku no será el único distrito afectado. Nesu ajustó sus gafas y cambió una de las pantallas a una lectura de la barrera de cementos. Las fracturas por tensión se extendían por el modelo, brillando en rojo. Cementos está resistiendo, dijo Nesu. Apenas, pero resistiendo. Gran Torino está evitando el desbordamiento de villanos, y Sir Newteye ha bloqueado con éxito todas las rutas circundantes. No hay civiles dentro de la zona de peligro inmediato. ¿Y si esa barrera falla? Intervino otro miembro de la comisión en la llamada. ¿Tiene una contingencia para eso? La cola de Nesu se movió una vez. Sí, dijo. Varias. Ninguna de ellas es agradable. Siguió un silencio, pesado y tenso. Otra explosión sacudió la transmisión. La cámara del drone giró violentamente antes de estabilizarse, revelando un cráter que no existía segundos antes. Las lecturas de los drones se dispararon de nuevo. All for One acaba de lanzar un ataque compuesto, dijo Nesu en voz baja. Múltiples drones superpuestos. Está probando nuestros límites. Eso solo refuerza nuestra preocupación, respondió la presidenta. Esta batalla necesita terminar rápidamente. Cuanto más se alargue, más recursos quemamos y más difícil se vuelve gestionar las consecuencias. Nesu se recostó ligeramente, sin apartar los ojos de las pantallas. Con respeto, dijo, terminar esto rápidamente no es algo que podamos exigir. Es algo que All Might debe forzar. Está depositando una cantidad extraordinaria de confianza en él, dijo la presidenta. Nesu asintió una vez. Porque no hay nadie más que deba hacer esto. Otro monitor se encendió, mostrando a Gran Torino cruzando como una exhalación entre los escombros, inmovilizando a un villano contra una pared derrumbada antes de desaparecer de nuevo. Cerca, unidades de policía seguían las precisas órdenes de Sir Newteye, acorralando a los villanos capturados y reforzando los perímetros. La operación se está desarrollando según lo diseñado, continuó Nesu. Simplemente a una intensidad mayor de la estimada. Un suspiro llegó a través de la llamada. Si esto continúa a esta escala, los daños a la infraestructura pública serán imposibles de minimizar. La mirada de Nesu se posó en la transmisión central, donde el humo se apartaba lo suficiente para revelar a dos figuras colisionando de nuevo, las ondas de choque distorsionando el aire mismo. Entonces nos ocuparemos de eso después, dijo Nesu con calma. Lo que importa ahora es el resultado de esa pelea. La presidenta dudó. ¿Y si All Might fracasa? Nesu guardó silencio por un momento. Entonces las consecuencias se extienden mucho más allá de los daños a la propiedad, dijo suavemente. La línea se quedó en silencio. Finalmente, la presidenta habló de nuevo, más lenta esta vez. Estamos dando a esta operación todo nuestro apoyo. Pero entienda esto, director Nesu. Cada segundo que esto continúa, aumenta el costo. Nesu inclinó la cabeza. Entendido. La llamada terminó. Nesu permaneció sentado, patas plegadas, ojos agudos y sin parpadear mientras las pantallas continuaban temblando con cada choque devastador. Termínalo, Toshinori, murmuró. El humo y el polvo ahogaban el corredor destrozado mientras las dos figuras atravesaban lo que quedaba del interior de la instalación. El hormigón chillaba bajo la presión, el acero se deformaba como papel, y el aire mismo temblaba con cada intercambio. All Might se movió primero. Desapareció en una explosión de aire comprimido y reapareció frente a All for One, con el puño ya echado hacia atrás. Carolina Smash. El puñetazo detonó al impacto. Una onda expansiva destrozó el corredor, pulverizando paredes y lanzando escombros en todas direcciones.
All for One se deslizó hacia atrás, sus botas abriendo zanjas en el suelo mientras su abrigo se sacudía violentamente detrás de él. HMPH, murmuró All for One, imperturbable. Todavía confiando en la fuerza bruta, Toshinori levantó una mano. Docenas de dones se activaron a la vez. Tentáculos negros surgieron del suelo. La presión del aire se invirtió violentamente. Una ráfaga de fuerza cinética se estrelló contra el costado de All Might, lanzándolo a través de un pilar de soporte. El pilar se derrumbó al instante. All Might giró en el aire, clavando los pies en el suelo y deteniéndose tras deslizarse. No dejó de moverse. Texas Smash. El golpe vino desde abajo, lanzando a All for One hacia arriba. El techo sobre ellos se hizo añicos cuando el villano lo atravesó. All Might lo siguió inmediatamente, disparándose hacia arriba tras él. Chocaron en el aire. Los puños encontraron escudos. Las ondas de choque ondularon como anillos en expansión, apagando todas las luces que quedaban en la cámara. All for One contraatacó con un pulso de repulsión, y luego lo siguió con una ráfaga concentrada de fuego y viento comprimido. All Might cruzó los brazos, los músculos tensos mientras el ataque lo envolvía. La explosión lo atravesó 2 pisos. Aterrizó con fuerza, agrietando el suelo bajo sus pies, pero no cayó. Sus dientes estaban apretados. Sus ojos ardían. No pronuncies su nombre, gruñó All Might. All for One descendió lentamente, su silueta enmarcada por el fuego y los escombros arremolinados. «Oh», dijo All for One con agrado. ¿Todavía sensible con lo de Nana Shimura? Las palabras golpearon más fuerte que cualquier don. Ella creía en ti, continuó All for One, su voz suave y venenosa. Creía que podías salvar a todos. ¿Y en qué la dejó eso? All Might rugió. Nebraska Smash. Se lanzó hacia adelante, desatando un bombardeo implacable. Golpe tras golpe martilleaban las defensas de All for One, cada golpe arrancaba trozos de la estructura a su alrededor. El corredor dejó de existir, reemplazado por un cráter que se ensanchaba. All for One fue retrocediendo, sus botas raspando, los escudos destellando bajo la embestida. Tan predecible, dijo, aunque su tono se agudizó. La emoción siempre ha sido tu debilidad. Extendió los brazos. Déjame mostrarte la mía. El aire chilló. La gravedad se torció. El calor, la fuerza, la presión y la energía cinética se superpusieron en un solo punto frente a él. La combinación definitiva de dones estalló hacia adelante como un cañón. La explosión golpeó a All Might de frente. El impacto fue catastrófico. All Might fue lanzado a través de la pared trasera y enterrado bajo toneladas de escombros. La estructura restante se derrumbó hacia adentro, sellando el cráter con polvo y silencio. All for One se alisó el abrigo. Y ese debería ser el final, dijo con calma. El polvo se movió. Algo se agitó. Antes de que All for One pudiera girarse, un borrón salió disparado de los escombros. El puño de Gran Torino se estrelló contra la barrera y se detuvo en seco. El impacto agrietó el suelo bajo ellos, las ondas de choque ondularon hacia afuera, pero el escudo resistió. All for One apenas se movió. TSK, dijo. ¿Todavía forcejeando, viejo? Gran Torino apretó los dientes, sus chorros rugiendo mientras empujaba más fuerte. Siempre te escondes detrás del poder robado. Los ojos de All for One se entrecerraron ligeramente. El poder es poder. El tuyo falló a Nana. Igual que te falló a ti. La respiración de Gran Torino se entrecortó. Di su nombre otra vez, gruñó. All for One sonrió. Nana Shimura murió creyendo en un engaño. Por un momento, su atención se mantuvo en Gran Torino. Ese momento fue suficiente. Los escombros detrás de él explotaron. Un borrón atravesó el polvo. All Might salió disparado, con el puño ya echado hacia atrás. Te mataré All for One. United States of Smash. Antes de que la barrera pudiera reformarse, el puño de All Might impactó directamente. El impacto destrozó el aire, creando una tormenta que cambió el clima. Las nubes se separaron y la luz de la luna iluminó la escena. El rostro de All for One se hundió en una masa ensangrentada mientras el puñetazo de All Might lo dejaba en un cráter, la onda expansiva destrozaba la instalación y se adentraba en la ciudad más allá. Gran Torino fue lanzado hacia atrás, tosiendo mientras golpeaba el edificio. All Might cayó con fuerza sobre sus rodillas, el vapor brotaba de su cuerpo, los ojos aún ardientes mientras miraba fijamente el cráter que había dejado. All for One estaba destruido, ahora solo una masa ensangrentada. All Might permaneció de rodillas, el pecho subiendo y bajando con respiraciones pesadas mientras el vapor brotaba de su cuerpo. La fuerza que lo había llevado a través de la lucha se desvanecía rápidamente, dejando tras de sí solo agotamiento y un silencio resonante. Había terminado.
La presencia aplastante que había pesado en el aire había desaparecido. El campo de batalla yacía inmóvil, el hormigón roto y el acero retorcido asentándose en su lugar. Gran Torino se incorporó, tosiendo mientras se sacudía el polvo de la chaqueta. Miró hacia el cráter, con los ojos entrecerrados. Toshinori, dijo en voz baja. Realmente lo lograste, Toshinori. All Might exhaló un largo suspiro, sus hombros se hundieron. Sensei, se relajó, solo por un momento. Desde debajo de los escombros, algo se movió. Un sonido como de maquinaria rota resonó en el cráter. Un pulso de intención malévola se avivó, agudo y repentino. El cuerpo de All for One se estremeció. Entonces su mano se movió. Un conjunto de dones robados se activaron a la vez, comprimidos y superpuestos en una combinación desesperada e inestable. El aire se deformó. La energía chilló. Apenas tuvo tiempo de registrarlo. All Might apenas tuvo tiempo de girarse. Un rayo de fuerza condensada se desprendió del cráter, gritando directamente hacia él. Intentó levantarse, levantar la guardia, pero su cuerpo se negó a responder lo suficientemente rápido. Estaba demasiado cerca. Un fuerte tintineo partió el aire. El ataque se hizo añicos, partido limpiamente en dos antes de que pudiera alcanzarlo. La fuerza se dispersó inofensivamente, esparciendo luz y escombros por el corredor en ruinas. Los ojos de All Might se abrieron. De pie frente a él había una pequeña figura con túnicas blancas que llevaban el emblema de la familia Astrea, los pies firmemente plantados, la espada baja después de un solo y preciso tajo. La hoja aún estaba en su vaina. Reinhardt. Susurró All Might. El niño giró ligeramente la cabeza, lo justo para mirar hacia atrás. ¿Estás bien?, preguntó Reinhardt con delicadeza. Gran Torino se quedó mirando, atónito. ¿Quién es este chico? Reinhardt volvió a mirar al frente, su atención regresó al cráter donde el cuerpo de All for One se estremecía débilmente bajo los escombros. Te seguí, dijo Reinhardt con calma. Pensé que podrías necesitar ayuda. All Might sintió que algo se hinchaba en su pecho, cálido y feroz a la vez. Orgullo, agudo e innegable. Lo hiciste bien, dijo, con la voz firme a pesar del agotamiento. Eso fue un tiempo perfecto. Pero no deberías haber venido aquí. Reinhardt se relajó un poco al oír eso, sus hombros se aflojaron. Lo siento, respondió. No quería interferir. Solo quería asegurarme de que estuvieras a salvo. Desde los escombros, la voz distorsionada de All for One salió, gimiendo. Reinhardt dio un paso adelante, colocándose entre All Might y el cráter una vez más. No a la defensiva, sino con naturalidad, como si fuera lo más obvio del mundo. Deberías descansar, dijo Reinhardt suavemente, sin mirar atrás. Ya has hecho más que suficiente. Reinhardt hizo una pausa. Ahora haré aquello para lo que nací. Cazar monstruos. Reinhardt Van Astrea levantó su espada envainada. Sir Newtelle llegó con el sonido de botas apresuradas y urgencia controlada. Las luces de la policía bañaron las ruinas en rojo y azul mientras los héroes inundaban el perímetro, moviéndose con eficacia entrenada. Cementos golpeó el suelo con las palmas, la mandíbula apretada mientras el hormigón surgía hacia arriba, reforzando las estructuras destrozadas y sellando secciones inestables de la instalación. Ayúdenme a estabilizar el área, ordenó Cementos, el sudor corría por su rostro. Si esto se derrumba más, toda la manzana se irá con ello. Los héroes se desplegaron, asegurando a los villanos inconscientes y evacuando a los heridos. El aire aún temblaba débilmente, como si la batalla hubiera grabado su presencia en la atmósfera misma. Sir Newtelle avanzó lentamente, con los ojos fijos en el enorme cráter en el centro de la destrucción. En su borde, All Might estaba arrodillado, el vapor se desprendía de su cuerpo en espesas oleadas. Su respiración era pesada. Agotada. El símbolo de la paz parecía más pequeño de lo que el mundo estaba acostumbrado a verlo. Y frente a él estaba un niño. Un muchacho con túnicas blancas, la espada a su lado, postura calmada pero terriblemente absoluta. Sir Newtelle lo sintió al instante. Esa presión. Su sangre se heló. Esto es, murmuró en voz baja. No. No puede ser. Gran Torino estaba cerca, tosiendo mientras se enderezaba, sin apartar los ojos de Reinhardt. ¿Tú también lo sientes, murmuró. Bien. Pensé que me estaba volviendo loco. Desde el cráter, algo se agitó. Un sonido como de maquinaria rota raspando contra la piedra resonó entre las ruinas. Los ojos de Sir Newtelle se volvieron agudos al instante. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Reinhardt dio un paso adelante. El aire cambió en el instante en que habló. Sus ojos se vaciaron de calidez, despojados hasta quedar en puro propósito. Incluso roto y enterrado bajo el hormigón y el acero, All for One lo sintió.
La intención asesina inundó el corredor, pesada y absoluta. No era rabia. No era odio. Era silenciosa. Cierta. Como un juicio que ya se había dictado hacía mucho tiempo. El suelo bajo los pies de Reynard crujió, las fracturas se extendieron como una telaraña. Gran Torino inhaló bruscamente, sus instintos gritaban peligro. Esa presión, murmuró. ¿Qué clase de niño carga con algo así? El ojo restante de All for One se abrió. Por primera vez, la seguridad arrogante se resquebrajó. Así que así es como termina, dijo con voz ronca. El mundo envía a un niño para ejecutarme. Reynard dio un paso adelante. La espada dragón Raid zumbó en su vaina, respondiendo a la determinación de su portador. No era sed de sangre. Era disposición. El aire mismo parecía tensarse, como si la realidad se estuviera preparando. All for One intentó moverse. Su cuerpo se negó. La regeneración se detuvo. Los dones robados se avivaron y murieron, gritando inútilmente dentro de él. La presión que lo inmovilizaba no era fuerza, era autoridad. Reynard levantó la hoja envainada. Esto termina aquí, dijo en voz baja. Eres un peligro para el mundo. All for One rió, roto y húmedo. Adelante, jadeó. Mátame. Vuélvete como yo. Otro monstruo. Los ojos de Reynard se entrecerraron, solo un poco. Iba a ejecutar a este hombre. Entonces una mano se posó en su hombro. Suave. Firme, hijo. La palabra destrozó algo dentro de él. La presión desapareció al instante. Reynard se congeló. El zumbido de la espada se suavizó. El aire se relajó. Su agarre se aflojó sin que se diera cuenta. Lentamente, giró la cabeza. ¿Qué? Susurró. Por un momento, realmente pensó que había oído mal. Olmigs. Su voz tembló. Tú, me llamaste, hijo. La palabra resonó de nuevo en su mente, imposiblemente alta. Su pecho se apretó. La respiración se atascó dolorosamente en su garganta. Su visión se nubló antes de que pudiera evitarlo. Su familia había dejado de llamarlo así. Las manos de Reynard temblaban. Su voz se rompió por completo. Las lágrimas brotaron a pesar de su desesperado intento de tragárselas. Tú, me ves así. Olmig se obligó a ponerse de pie, el vapor se desprendía de su cuerpo, las piernas le temblaban por el agotamiento. Cada respiración dolía, pero se acercó de todos modos, colocándose al lado de Reynard sin dudarlo. Así es, dijo Olmig en voz baja. Te veo así. Reynard lo miró fijamente, atónito. Pero yo no soy, negó con la cabeza, abrumado. Fui abandonado. Me dijeron que solo servía si luchaba. Que nací para matar. Olmig se puso frente a él, protegiéndolo del cráter sin pensarlo dos veces. Eso es mentira, dijo firmemente. Una que el mundo te contó porque tenía miedo de lo que podrías llegar a ser. Los hombros de Reynard temblaron mientras las lágrimas finalmente se derramaban, silenciosas e incontroladas. Pensé, que si no lo hacía, susurró, me desecharían de nuevo. Olmig se agachó a pesar del dolor, encontrando los ojos de Reynard. No demuestras tu valor acabando con vidas, dijo. No a mí. Nunca. No a nadie. Reynard apretó los puños, respirando de manera irregular. Entonces, ¿qué puedo hacer? Preguntó. Olmig sonrió, cansado pero inquebrantable. Solo sé un niño, dijo. Tú puedes elegir. Algo dentro de Reynard se aflojó. La intención asesina se evaporó por completo, como una tormenta que se deshace. All for One exhaló débilmente desde el cráter. ¡Qué sentimental! La expresión de Olmig se endureció mientras se levantaba de nuevo. Esto no es clemencia, dijo fríamente. Las sirenas sonaban más cerca ahora. Gran Torino exhaló. Ah. Supongo que eso lo decide. Reynard retrocedió junto a Olmig, más cerca que antes. ¿Estás herido?, dijo suavemente. Olmig rió débilmente. He estado peor. Puso una mano sobre la cabeza de Reynard, revolviéndole el cabello con suavidad. Y estoy orgulloso de ti. Hijo mío. Los labios de Reynard temblaron. Gracias, papá, susurró. El momento debería haber terminado ahí. Las sirenas se acercaban. Los héroes estrechaban el perímetro. Cementos reforzaba las últimas paredes inestables mientras los oficiales se acercaban con las restricciones preparadas. La noche se sentía pesada, pero asentada. Como si un capítulo se cerrara. Entonces alguien aplaudió. Una vez. Dos veces. El sonido resonó demasiado claramente entre las ruinas. Aplauso. 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 Era lento. Alegre. Completamente fuera de lugar. Todos los héroes se congelaron. Gran Torino levantó la cabeza de golpe. Los ojos de Sir Newtelle se agudizaron al instante, sus instintos gritaban.
Varios héroes profesionales levantaron sus armas, sus dones se activaron mientras giraban hacia el sonido. ¿Y ahora qué? Murmuró Gran Torino. El espacio se torció. No violentamente. No dramáticamente. Simplemente se plegó, como si la realidad misma hubiera decidido hacerse a un lado. Dos figuras aparecieron sobre los escombros junto al cráter. Una era una mujer de cabello pálido y una sonrisa fácil, juntando las manos de nuevo en un aplauso de alegría. Sus ojos brillaban con diversión, como si estuviera viendo una obra de teatro en lugar de estar en medio de las secuelas de una batalla que casi había arrasado Shinjuku. Era increíblemente hermosa, tanto que los héroes se quedaron sin aliento en su presencia. Vaya, dijo con alegría. Eso fue asombroso. Realmente asombroso. Quiero decir, la sincronización, las emociones, los discursos. 10 de 10. Aplaudió de nuevo para enfatizar. A su lado había un hombre que irradiaba arrogancia sin mover un solo músculo. Regulus Corneas no parecía impresionado. Estaba rígido, con los brazos cruzados, la expresión torcida por la irritación mientras el polvo se atrevía a posarse en su impecable ropa. TSH, chasqueó la lengua. Este lugar está sucio. ¿Tienes idea de lo irrespetuoso que es permitir que existan escombros en mi presencia? Los héroes apretaron su formación de inmediato. Hostiles no identificados. Gritó uno. Rodéenlos. Los dones se activaron. Las armas se apuntaron. El aire se tensó de nuevo. Olmig se empujó ligeramente hacia adelante, colocando instintivamente a Reinhardt detrás de él. Identifíquense, ordenó Sir Newtelle, con voz cortante. Están interfiriendo en una operación activa. La mujer parpadeó, luego sonrió más ampliamente. Oh. Cierto. Modales, dijo. Soy Pandora. Un placer conocerlos a todos. De verdad. Señaló vagamente a Regulus. Y este hombre gruñón es Regulus Corneas. Regulus frunció el ceño. No me presentes tan casualmente. Estás violando mis derechos al hablar por mí. Pandora lo despidió con un gesto sin mirarlo. Su mirada se desvió hacia abajo, posándose en el cráter. En All for One. Su sonrisa se suavizó, casi con cariño. Ah. Ahí estás, dijo suavemente. Realmente te has metido en un lío esta vez. El cuerpo destrozado de All for One se estremeció débilmente. Pandora se acercó, ignorando a los héroes que se aproximaban. Varios profesionales gritaron advertencias. Cementos cambió su postura, listo para sellar el suelo de nuevo. Ni un paso más, espetó Gran Torino. Quien quiera que seas. Pandora se detuvo. Inclinó la cabeza. Oh, no me miren así, dijo. No he venido a pelear. Honestamente, esto ya terminó. Sus ojos se elevaron, encontrando los de Olmig. Pero tengo un problema, continuó con calma. Verán, todavía lo necesito. Las palabras cayeron como hielo. Sir Newtelle se tensó. ¿Necesitarlo para qué? Pandora sonrió dulcemente. Oh, eso es complicado, dijo. Pero no puedo dejar que se lo lleven. Todavía no. Regulus suspiró ruidosamente. Toda esta situación es un inconveniente. Se permitió ser derrotado. Eso solo ya es una ofensa. Pandora lo miró. Sé amable. Hizo lo mejor que pudo. Regulus se burló. Su mejor esfuerzo fue inadecuado. Reinhardt lo sintió entonces. No era intención asesina. Algo más extraño. Algo mal. La mandíbula de Olmig se tensó. No se llevarán a nadie, dijo firmemente. Esto termina esta noche. Los ojos de Pandora se desviaron brevemente hacia Reinhardt. Por medio segundo, su sonrisa vaciló. Oh, murmuró. Eso es interesante. Reinhardt no se movió. No desenvainó su espada, pero sostuvo su mirada. Pandora aplaudió una vez más, encantada. Bueno, dijo alegremente. Parece que las presentaciones han terminado. No hagamos esto incómodo. Los héroes se prepararon. Porque fuera lo que fuera esta mujer, la noche aún no había terminado. En el momento en que Regulus se movió, el aire mismo pareció hacerse añicos. No se tensó. No levantó la mano. Simplemente pateó el suelo. El hormigón a su alrededor respondió. Fragmentos de piedra y escombros rotos se elevaron en el aire, congelados por un latido, luego explotaron hacia afuera. Toshinori. Gritó Gran Torino. Pero el caos no esperó. El cuerpo de Olmig se movió como un borrón hacia adelante. Gran Torino fue lanzado hacia atrás por una ráfaga de viento del movimiento. Reinhardt sintió un empujón en el hombro que lo deslizó por el suelo agrietado. Agáchate. Ordenó Olmig. La tormenta de escombros pasó de largo, más rápido de lo que nadie podía reaccionar. Olmig desapareció. El suelo detrás de él explotó mientras cerraba la distancia en un instante, con el puño ya echado hacia atrás.
New Delaware Smash. El puñetazo golpeó directamente en el pecho de Regulus. O al menos, debería haberlo hecho. No hubo resistencia. Sin impacto. Sin sonido de carne o hueso encontrando fuerza. Los ojos de Olmig se abrieron. Era como golpear nada. La onda expansiva aún estalló, destrozando el espacio detrás de Regulus y obliterando la pared más allá de él, pero Regulus mismo no se movió. Ni siquiera una pulgada. ¿Qué? Murmuró Olmig. Antes de que Olmig pudiera recuperarse, Regulus movió un dedo de nuevo. El movimiento era increíblemente pequeño, casi casual. Entonces llegó el golpe. Golpeó el lado izquierdo de Olmig, el abdomen. No fue un impacto. No fue un aplastamiento. Solo un vacío, un destello, una sensación horripilante de que la materia se estaba deshaciendo. Salió volando de lado, estrellándose a través de paredes de hormigón, destrozando refuerzos de acero. El vapor silbaba de su cuerpo dañado mientras volaba hacia el suelo, inmóvil. No, jadeó Reynard, mientras corría y atrapaba al héroe antes de que golpeara el suelo. Con las manos temblorosas, acunó al héroe inconsciente, presionando su frente contra el pecho de Toshinori. Yo, fallé, no puedo dejar que mueras. La voz de Reynard se quebró, temblando de pánico y rabia. Las lágrimas nublaban su visión mientras sacudía suavemente a Olmig, como si la pura fuerza de voluntad pudiera hacerlo mover. Gran Torino se agachó a su lado, con los puños apretados, el vapor se elevaba de su propia forma agotada. Está vivo. Podemos estabilizarlo. Pero tenemos que salir de aquí. Las sirenas sonaban mientras llegaban los refuerzos. Héroes y policías corrían hacia el edificio, armas en mano, pero las ondas de choque de los ataques anteriores hacían que el suelo fuera traicionero. Snipe apareció en una azotea al otro lado del patio abierto, rifle en mano. Sus ojos eran fríos, precisos. No estaba en pánico. Era un depredador observando el campo de batalla. Disparó. Cada bala trazó una línea perfecta hacia Regulus, cortando limpiamente el aire con intención letal. Pero a centímetros de su objetivo, se congelaron en el aire, y desaparecieron. La voz de Regulus flotó con calma sobre el caos. ¿Acabas de atacarme? Esto es una violación de mis derechos. No di mi consentimiento. La mandíbula de Snipe se tensó. Recalculó, ajustó su puntería, desató otra ráfaga, docenas de balas disparadas desde múltiples posiciones. Cada una precisa, cada una mortal. Pero cada proyectil se detuvo a centímetros de Regulus, disolviéndose sin causar daño. Pandora juntó las manos ligeramente, el sonido burlón en medio del caos. Eso es muy grosero. Regulus inclinó la cabeza. Me cansa esta farsa. Pandora habló, sus palabras sobrescribieron la realidad. Regulus Corneas y yo, junto con All for One, estamos de vuelta en la casa de Regulus. Desaparecieron y también el cuerpo de All for One. El espacio se plegó a su alrededor, el aire onduló como si la realidad misma retrocediera. El grito de Reynard atravesó la noche, crudo y sin filtros. Pandora. Regulus. El sonido resonó en las paredes de hormigón, lleno de furia, dolor e impotencia. Gran Torino colocó una mano temblorosa en el hombro de Reynard. Se ha ido por ahora, dijo en voz baja. Todavía no podemos detenerlos. Pero Reynard no podía soltarse. Sus manos se aferraban al pecho de Olmig como si el héroe mismo se le escapara de los dedos. Cada respiración superficial de Toshinori era un recordatorio de que podría haber fallado al hombre que se había convertido en más que un mentor, ahora su padre. Afuera, el campo de batalla era un caos. Los héroes intentaban reagruparse, los médicos gritaban órdenes y la policía trabajaba para contener a los villanos que huían. Snipe bajó su rifle lentamente, todavía tenso, su calma habitual ahora teñida de frustración. Había apuntado. Había calculado. Y sin embargo, el poder de Regulus lo había anulado todo. Reynard permaneció arrodillado junto a Olmig, las lágrimas corrían libremente ahora. No puedo, no dejaré que tú, su voz se rompió, ahogándose en la desesperación. Gran Torino miró la destrucción, luego de vuelta a Reynard. Tenemos que llevarlo a un lugar seguro, dijo en voz baja. Ahora. Reynard dudó un latido, luego levantó el cuerpo inconsciente de Olmig. Sus brazos temblaban bajo el peso. Cada paso a través del suelo cubierto de escombros se sentía como llevar el mundo entero sobre sus hombros. Desde las sombras, la voz de Pandora resonó una última vez, burlona y despiadada. Cuídate, Reynard. Nos volveremos a ver. Y entonces se fueron. El espacio se plegó, dejando solo el eco lejano de su partida. Reynard lloró, un rugido gutural de rabia e impotencia. Gran Torino colocó una mano firme en la espalda de Reynard. Superaremos esto, murmuró.
Pero Reinhard no escuchó. Todo lo que sentía era el peso de Toshinori en sus brazos, el calor del cuerpo de su mentor, y la furia ardiente de que los que habían causado esta destrucción hubieran escapado. Por ahora, la noche estaba en silencio, excepto por las sirenas y los gritos lejanos. Y para Reinhard, cada latido era una agonía, cada respiración un recordatorio del hombre que yacía ante él. Yo, te fallé, susurró, con la voz ronca. Los paramédicos corrieron hacia adelante, las sirenas sonaban, desplegando camillas y equipo médico sobre el suelo irregular. Gran Torino, con suavidad pero firmeza, apartó a Reinhard, agarrándole los hombros con fuerza inquebrantable. Chico, dijo, con voz baja pero urgente, no puedes salvarlo solo. Deja que los médicos hagan su trabajo. Concéntrate en mantenerte con vida tú mismo. Las manos de Reinhard ansiaban quedarse sobre Toshinori. Su mente gritaba en contra de la lógica, de la razón. El héroe, su mentor, su figura paterna, estaba gravemente herido. Y había sido derribado como si nada, borrado con un movimiento del dedo de Regulus. Yo, no puedo, susurró Reinhard, las lágrimas corrían por su rostro. No puedo dejar que él muera. No lo estás dejando morir, dijo Gran Torino con severidad. Los médicos los alcanzaron, evaluando la condición de Toshinori con rapidez y eficiencia. Las máquinas pitaban. Los monitores se colocaban. Vía aérea despejada. Se preparaban vías intravenosas. Cada movimiento era preciso. Reinhard retrocedió a regañadientes, aún agarrando una mano mientras los paramédicos deslizaban a Toshinori en una camilla. El vapor silbaba débilmente del cuerpo dañado del héroe. La pura fuerza del ataque de Regulus había aniquilado parte de su estómago. Muévanlo con cuidado. Ordenó un médico. Que no se sacuda demasiado. Reinhard observó, con los puños apretados, mientras levantaban la camilla. Cada paso hacia la ambulancia que esperaba era una puñalada en su pecho. El mundo se sentía insoportablemente pesado. Los médicos y la policía se estremecieron ante la herida. Algunos susurraron, inseguros de si sobreviviría. Otros miraron a Gran Torino, que apretó la mandíbula. Reinhard se tambaleó tras la camilla, casi chocando con Snipe, que acababa de recargar su rifle, con el rostro sombrío. Había estado observando desde la distancia, calculando, esperando el tiro perfecto. Pero Regulus había anulado cada disparo con una precisión inquietante. Los puños de Snipe se apretaron a sus costados, los nudillos blancos. Cometieron un error, murmuró, apenas por encima de un susurro. Subestiman a los héroes. Reinhard apenas lo oyó. Su mente estaba completamente consumida por Toshinori. Cada respiración superficial del héroe parecía un hilo frágil que mantenía unido el mundo. Y Reinhard sentía que era lo único que evitaba que se rompiera. Las puertas de la ambulancia se cerraron. Los paramédicos aseguraron el cuerpo de Toshinori, sus movimientos rápidos pero cuidadosos, cargados de urgencia. Gran Torino colocó una mano firme sobre el hombro de Reinhard de nuevo. Déjalos que se encarguen. Tienes que venir conmigo. Necesitamos reagruparnos. Hay héroes heridos, policías caídos. Esto no ha terminado. Las uñas de Reinhard se clavaron en sus palmas. Los ecos de la voz burlona de Pandora persistían en sus oídos. Cuídate, Reinhard. Nos volveremos a ver. Quería seguir, gritar, perseguirlos a través del espacio y destrozarlos con sus propias manos, pero no podía. Olmig, a quien juró proteger, ahora era vulnerable. Ahora, Reinhard se dio cuenta de lo frágil que podía ser incluso un símbolo de la paz. Gran Torino comenzó a guiarlo hacia el perímetro exterior donde los otros héroes se estaban reagrupando. Reinhard lo siguió con entumecimiento, acunando el recuerdo del cuerpo herido de Toshinori. La noche estaba llena de sirenas, caos y olor a polvo y sangre. Algunos héroes resultaron heridos por la tormenta de escombros, algunos oficiales de policía habían caído durante la pelea. Reinhard inhaló temblorosamente, las manos le temblaban. Pero la ira, el dolor, la determinación, ardían más que nunca. Había vislumbrado la oscuridad que estos villanos podían esgrimir. Y sabía una cosa con certeza. La próxima vez, no solo estaría defendiendo. Estaría cazando. Las puertas de la ambulancia se cerraron con un fuerte golpe, y el convoy se alejó en la noche. La mirada de Reinhard lo siguió, sin parpadear. El campo de batalla estaba en silencio ahora. Y en algún lugar allá afuera, Pandora estaba sonriendo. El pasillo del hospital estaba extrañamente silencioso, el tipo de silencio que presiona los oídos hasta que cada sonido se siente demasiado fuerte. Reinhard estaba justo afuera de la habitación al final del pasillo, con la espalda apoyada contra la pared fría, los ojos fijos en la estrecha ventana de vidrio empotrada en la puerta.
Dentro, las máquinas parpadeaban con ritmos constantes, sus luces se reflejaban débilmente en los azulejos blancos y el metal pulido. Los cables salían del cuerpo de Olmig como líneas de vida que lo anclaban tercamente al mundo. Pitido, pitido, pitido. Cada sonido golpeaba a Reinhard directamente en el pecho. No se había movido en horas. El tiempo suficiente para que la adrenalina desapareciera y para que el peso de todo se asentara en sus huesos. Las enfermeras pasaban ocasionalmente, ofreciéndole agua o preguntándole si necesitaba sentarse. Él negaba con la cabeza cada vez. Sentarse se sentía mal. Irse parecía imposible. El olor a desinfectante flotaba espeso en el aire, acre y limpio, chocando con el humo y el polvo que aún se aferraban a su ropa. Cada vez que el monitor interior bajaba aunque fuera ligeramente, su respiración se atascaba dolorosamente en su garganta. Estaba justo ahí, susurró. Se suponía que debía protegerte. Sus dedos se curvaron en la tela de sus mangas, las uñas se clavaron en sus palmas lo suficiente como para escocer. El dolor lo anclaba. Le recordaba que todavía estaba aquí. Que no había desaparecido junto con Regulus y Pandora. El recuerdo se repetía sin importar cuánto intentara detenerlo. El movimiento de un dedo. La fuerza imposible. El cuerpo de Toshinori destrozando paredes. La aterradora ligereza cuando Reinhard lo atrapó, como sostener algo que ya se escapaba. Las flores buenas siempre son las primeras en ser cortadas. La frase resonó en su mente con la voz de su abuela, una vez brillante, ahora amarga y cruel. Lo odiaba. Odiaba lo cierto que se sentía. Una sombra cruzó el suelo. Reinhard levantó la vista y vio a Sir Newtelle de pie a unos pasos de distancia, con los brazos cruzados, la expresión aguda detrás de sus gafas. Parecía sereno como siempre, pero había tensión debajo. Chico, dijo Newtelle en voz baja. Necesitamos que vengas a declarar. Reinhard se enderezó automáticamente. Ya di mi declaración. Diste un relato de los hechos, respondió Newtelle. No una explicación. Te dije todo lo que sé. No todo, dijo Newtelle con calma. Aún tienes que explicar quién eres para Olmig. Reinhard abrió la boca, luego la cerró de nuevo. Su pecho se apretó. Antes de que pudiera responder, otra voz intervino. Ya basta. Gran Torino entró en el pasillo, con las manos en los bolsillos de la chaqueta, los ojos entrecerrados. Se detuvo junto a Reinhard, colocándose ligeramente delante de él. El chico no se ha movido de esa puerta en toda la noche, dijo Gran Torino. Cálmate. Con respeto, respondió Newtelle, volviéndose hacia él, esto no es opcional. Él estuvo presente durante una operación clasificada. Reinhard tragó saliva. Responderé, dijo en voz baja. Solo déjame mirarlo una vez más. Newtelle dudó, luego asintió. Brevemente. Reinhard volvió a mirar la puerta. A través del vidrio, Olmig yacía inmóvil, su pecho se elevaba débilmente bajo las sábanas. Sin la sonrisa, sin la presencia imponente, parecía frágil de una manera para la que Reinhard nunca se había preparado. Volveré, susurró Reinhard. Lo prometo. Luego se dio la vuelta. La sala de interrogatorios era fría y desnuda. Paredes grises. Una mesa de metal atornillada al suelo. Una sola silla frente a otra. Las luces del techo zumbaban suavemente, proyectándolo todo en un resplandor implacable. Reinhard estaba sentado con las manos fuertemente plegadas en su regazo. Su espada había desaparecido, junto con todas las demás armas que llevaba. La ausencia se sentía mal, como si le hubieran quitado algo vital, pero sus pensamientos permanecían fijos en la habitación del hospital. La puerta se abrió. Sir Newtelle entró primero, con una carpeta en la mano. Gran Torino lo siguió, apoyándose contra la pared en lugar de tomar asiento. Newtelle se sentó frente a Reinhard y abrió la carpeta. Diga su nombre. Reinhard Van Astrea. La pluma de Newtelle se detuvo. ¿Qué es usted para Olmig? Reinhard dudó. Me acogió. Me entrenó. Me protegió. Eso no es una relación legal, dijo Newtelle, entrecerrando los ojos. Olmig siempre le ocultaba cosas y ahora descubriría la verdad. ¿Son familia? No. ¿Adoptado? No. Newtelle se inclinó hacia adelante. Entonces explique por qué actuó con la autoridad de alguien que creía que pertenecía allí. Las manos de Reinhard temblaron. Porque no podía dejarlo solo. Esa no es una respuesta. La puerta se abrió de nuevo. Nesu entró en la sala. El cambio de atmósfera fue inmediato. Nesu caminó hacia la mesa, se subió al borde y colocó una carpeta gruesa entre Newtelle y Reinhard. El sonido resonó fuertemente. Creo, dijo Nesu con agrado, que eso responde a su pregunta. Newtelle abrió la carpeta. Sus ojos se abrieron ligeramente.
El silencio llenó la habitación. Gran Torino se enderezó. Reynard se inclinó hacia adelante sin darse cuenta. ¿Qué es eso? Nesu se volvió hacia Reynard. Documentación legal. Presentada hace días. Verificada por la Comisión de Héroes. Golpeó la página superior. Toshinori Yagi es su tutor legal. Las palabras no se registraron al principio. Luego lo hicieron. La respiración de Reynard se entrecortó. ¿Qué? Niteye cerró la carpeta lentamente. Estos documentos son legítimos. La visión de Reynard se nubló. ¿Él hizo eso? Susurró. Sí, respondió Nesu suavemente. Lo preparó todo él mismo. Iba a decírtelo una vez que las cosas se calmaran. Reynard se cubrió la boca, los hombros le temblaban. Nunca dijo nada. Pensé que solo me estaba quedando. Que un día me diría que me fuera. Las orejas de Nesu se inclinaron ligeramente. Le preocupaba que pensaras que te estaba imponiendo un papel. O reemplazando algo que perdiste. Gran Torino se dio la vuelta, con la mandíbula tensa. Ese idiota, murmuró. Él realmente me quería como su hijo, dijo Reynard en voz baja. Sí, respondió Nesu. Mucho. Algo en el pecho de Reynard se desplazó. La culpa permanecía, pero debajo había calidez. Niteye se levantó. Esto cambia el contexto. Así es, coincidió Nesu. Más interrogatorios pueden esperar. Reynard asintió. ¿Puedo verlo de nuevo? Nesu sonrió suavemente. Por supuesto. Mientras salían de la habitación, Reynard se detuvo, agarrándose a la mesa para estabilizarse. Olmig lo había elegido. No como un arma, no como una responsabilidad, como un hijo. Él sería lo suficientemente fuerte para proteger esa elección. Las sirenas se convirtieron en ruido de fondo después de un tiempo. Al principio, Tomura las había contado. Cada aullido se sentía como un recordatorio de que algo andaba mal, de que el mundo se movía sin su maestro en él. Después de unos días, se convirtieron en parte de la atmósfera del bar, como el zumbido de un cableado defectuoso o el goteo de una tubería con fuga. Estaba sentado en el sofá, con las piernas abiertas, el control flojo en sus manos, los ojos medio enfocados en el juego que parpadeaba en la pantalla. Su personaje murió de nuevo. La pantalla gritaba fracaso en letras rojas brillantes. Lo que sea, murmuró Tomura, tirando el control a un lado. Golpeó el suelo y no se rompió, lo que le molestó más que si lo hubiera hecho. Una semana. All for One había estado fuera durante una semana. Tomura se rascó el cuello hasta que la piel le ardía. Cada instinto le gritaba que se moviera, que saliera y arrancara respuestas de la ciudad. Lo había intentado la primera noche. Llegó hasta la mitad del camino hacia la puerta antes de que la niebla se espesara. Kurohiri había estado tranquilo, como siempre. Maestro Shigaraki, había dicho, con voz que resonaba suavemente desde dentro de la niebla, All for One Sama me ordenó que te mantuviera aquí si algo sucediera. ¿Y si necesita ayuda? Tomura había espetado, con las manos temblorosas. ¿Y si está herido? Él regresará, respondió Kurohiri. Sin dudar. Sin duda. Esa certeza fue lo único que había impedido que Tomura descompusiera la puerta en ese momento. Así que esperó. Jugaba videojuegos. Dormía a intervalos. Veía las noticias sin volumen, leyendo los subtítulos en su lugar. Informes de destrucción. De héroes heridos. De la supuesta ausencia de Olmigas. Esa noticia había hecho que sus dedos se contrajeran. Sabía por Kurohiri que en algún lugar ahí fuera, el símbolo de la paz era vulnerable, y solo tomaría un solo toque de su parte. Entonces, una noche, llamaron a la puerta. Tomura recordó lo mal que se sintió de inmediato. Nadie llamaba a la puerta del bar. Nunca. La gente entraba a la fuerza. O era arrastrada. O no venía en absoluto. Los golpes fueron suaves. Educados. 3 toques. Abrió la puerta con una mano ya flexionada, la descomposición lista. El callejón estaba vacío. No había nadie allí. Ninguna sombra se movía. Solo basura, hormigón húmedo y el resplandor distante de las farolas. Y un libro, negro. Limpio. Colocado ordenadamente en el suelo como si perteneciera allí. Eso solo fue suficiente para que su estómago se revolviera. Tomura lo miró fijamente durante un largo momento antes de recogerlo con 4 dedos. No se descompuso. Dentro, escrito claramente en la parte superior de la primera página, había un título. El Evangelio. No había dormido mucho después de eso. El tiempo pasó extrañamente una vez que el libro entró en su vida. Los días se difuminaron, marcados no por sirenas sino por páginas pasadas y releídas. Tomura aprendió rápidamente que el libro no se comportaba como nada que hubiera visto antes. Nunca mostraba lo mismo 2 veces a menos que él quisiera.
Las palabras cambiaban cuando miraba hacia otro lado. Los símbolos se reordenaban solos. Algunas páginas estaban en blanco un momento y llenas al siguiente. No explicaba. Insinuaba. Mostraba futuros, o fragmentos de ellos. Un camino trazado no en pasos, sino en impresiones. Imágenes de ciudades que se desmoronaban. De héroes cayendo. De una mano que se extendía desde la oscuridad. A veces, le mostraba a él en el centro de todo. Cuanto más leía, más seguro se volvía. Este libro era suyo, no metafóricamente. Literalmente. Una tarde, lo empujó a través de la barra del bar hacia Kurohiri. Mira esto. Kurohiri se inclinó más cerca, la niebla arremolinándose. ¿Es ese el objeto que mencionaste antes? Sí. Léelo. Kurohiri abrió el libro. Hizo una pausa. Maestro Shigaraki, dijo lentamente, estas páginas parecen estar llenas de garabatos sin sentido. Los dedos de Tomura se tensaron. ¿Qué? Arrebató el libro y miró. Las palabras seguían ahí. Claras. Nítidas. Hablándole directamente a él. El camino converge a través de la ruina. La mano que destruye heredará el futuro. No te apresures. Deja que el mundo se pudra primero. La respiración de Tomura se entrecortó. Empujó el libro de nuevo. Prueba ahora. Kurohiri lo estudió una vez más tiempo esta vez. Me temo que no ha cambiado. Tomura rió en voz baja, un sonido seco y quebrado. Tiene sentido. A partir de entonces, dejó de intentar mostrárselo a nadie. El Evangelio solo le hablaba a él. Le mostraba lo que podía ser, si seguía el camino. Y cuando lo ignoraba, las páginas se quedaban en silencio, como esperando pacientemente a que se pusiera al día. Al principio, esa paciencia lo inquietaba. Luego lo consoló. Su maestro siempre había dicho que el mundo necesitaba una nueva dirección. El libro se sentía como la prueba de esa filosofía, escrita en la realidad misma. Una noche, mientras las sirenas aullaban débilmente afuera, Tomura pasó un dedo a lo largo de una línea de texto. El sucesor debe soportar la ausencia. La pérdida templa la determinación. Cuando el símbolo caiga, la verdadera mano se alzará. Una mano para que el sucesor la tome. Sonrió, pequeña y cortante. Maestro, murmuró. El libro no lo confirmó. Tampoco lo negó. Tomura se recostó, apoyando el libro contra su pecho. Por primera vez desde que All for One desapareció, la espera no se sintió vacía. Se sintió intencional. Fuera lo que fuera este futuro, fuera lo que fuera este camino al que llevaba, era suyo. Y cuando su maestro regresara, Tomura estaría listo. Las sirenas lloraban afuera. Tomura pasó la página, ignorándolas. Su evangelio le había dicho que él era el elegido. Pasó un mes. La vida, testaruda como siempre, siguió adelante. Reinhard había aprendido eso desde que llegó a este mundo. Según el calendario de la Tierra, había cumplido 12 años. Nesu se había tomado el asunto en serio, cotejando fechas, estaciones y eventos históricos que Reinhard recordaba de Lugúnica hasta que las líneas de tiempo coincidieron lo mejor posible. Era extraño ver su vida convertida en gráficos y archivos, pero Reinhard no encontró incomodidad en ello. La estructura le era familiar. El orden era tranquilizador. Gran Torino le había explicado el resto una tarde, apoyado contra una barandilla fuera del hospital. Nesu nos informó a Miriam y Telle, dijo. Sobre ti. ¿De dónde vienes? Reinhard asintió. Eso tiene sentido. Ah. La mayoría de los niños entrarían en pánico. No soy como la mayoría de los niños. Gran Torino resopló. No es broma. Reinhard todavía visitaba el hospital a menudo, pero ya no se quedaba paralizado frente a la ventana durante horas. Verificaba el estado de Olmig, se aseguraba de que los monitores estuvieran estables, luego retrocedía. Confiaba en los médicos. Confiaba en Sir Newtelle, que estaba allí más a menudo que no. Hoy no fue diferente. A través del vidrio, Reinhard vio a Sir Newtelle sentado junto a la cama, con la postura erguida y las manos plegadas. Reinhard no podía ver su rostro, pero sintió la sutil presión en el aire, como si la realidad se tensara alrededor de un solo punto. Está usando su don, se dio cuenta Reinhard. No le alarmó. Si acaso, le tranquilizó. La gente estaba velando por Toshinori, incluso cuando Reinhard no estaba allí. Un ligero golpe aterrizó en su hombro. No mires tan fijamente, dijo Gran Torino. Desgastarás el vidrio. Reinhard se giró. Lo siento. Gran Torino cruzó los brazos. Nesu quiere verte. Dice que es hora de que dejes de fingir que este lugar es tu hogar. Reinhard consideró eso. No está equivocado. Así de fácil, ¿eh? Olmig querría que siguiera adelante, dijo Reinhard simplemente. Gran Torino lo estudió por un momento, luego asintió.
Buena respuesta. La sugerencia de Nesu llegó poco después. Escuela. Tienes 12 años, dijo Nesu, encaramado en su escritorio. Sin pasado oficial, sin identidad civil. La mejor manera de construir una es empezar ahora. Reinhard lo pensó cuidadosamente. Asistiré. Excelente, respondió Nesu. No tenía dudas. Así que Reinhard fue a la escuela secundaria. El edificio era ruidoso, lleno de energía que zumbaba constantemente en el aire. Era diferente de los campos de entrenamiento y los campos de batalla, pero no desagradable. Solo, animado. Caminó por las puertas con un uniforme bien planchado, la postura recta pero relajada. Las conversaciones fluían a su alrededor, las risas resonaban en el patio. Oye, cuidado. Algo voló hacia él. Reinhard lo atrapó fácilmente, con los dedos cerrándose alrededor de la pelota sin romper el paso. Se giró cuando un chico rubio se acercó trotando, con los ojos muy abiertos. Vaya. Buenos reflejos. Otro chico lo seguía, de pelo oscuro, los hombros encorvados como si deseara que la tierra se lo tragara. Lo siento. No apuntábamos a ti. Reinhard le devolvió la pelota. No pasa nada. Soy Mirio Togata. Dijo el rubio con alegría. Primer año. ¿Eres nuevo? Sí, respondió Reinhard. Mi nombre es Reinhard. Mirio sonrió ampliamente. Encantado de conocerte. Él es Tamaki. Tamaki hizo un pequeño saludo con la mano, los hombros encorvados. Hola, Reinhard inclinó la cabeza. Encantado de conoceros. Mirio echó un vistazo al papel en la mano de Reinhard. ¿Necesitas ayuda para orientarte? Reinhard notó las ganas del chico de ayudar y siguió la corriente, un poco. Perfecto. Somos expertos en perdernos también. Vamos. Sin esperar, Mirio comenzó a guiar el camino. Tamaki lo siguió, manteniéndose cerca. Mientras caminaban, Mirio charlaba fácilmente, señalando aulas y profesores. Reinhard escuchaba, haciendo preguntas cuando algo le llamaba la atención. Tamaki completaba los detalles más silenciosos. Oye, dijo Mirio después de un rato, sé que eres nuevo, pero ¿quieres pasar el rato después de la escuela? Normalmente vamos al arcade o simplemente tonteamos por ahí. Tamaki asintió rápidamente. Si quieres. Sin presión. Reinhard lo consideró. Luego sonrió, solo un poco. Eso suena agradable, dijo. Gracias por invitarme. Mirio se rió. ¿Ves? El primer día y ya estás encajando. Reinhard no estaba seguro de estar encajando. Pero mientras continuaban por el pasillo, rodeados de ruido y movimiento, sintió algo estable y cálido asentarse en su pecho. Seguiría adelante. Eso también se sentía bien. Reinhard caminaba junto a Mirio y Tamaki, su mochila colgaba holgadamente sobre su hombro, el sol de la tarde proyectaba largas sombras en la acera. Sacó el teléfono del bolsillo, dudó un momento y luego marcó el número de Gran Torino. Oye, dijo, con voz cuidadosa pero optimista. Hoy volveré tarde a casa. Estoy pasando el rato con unos amigos. Solo quería avisarte. Hubo una pausa. Reinhard frunció el ceño. Hola. Nada. Empezó a preocuparse. ¿Marqué el número equivocado? Gran Torino, al otro lado de la línea, estaba sonriendo como un tonto, bombeando los puños, golpeando el suelo con el pie, tal vez incluso haciendo un pequeño baile de la victoria, completamente contento de que Reinhard por fin estuviera saliendo al mundo. Reinhard, confundido, iba a terminar la llamada, pero finalmente, la voz de Gran Torino llegó, ligeramente sin aliento pero llena de emoción. ¿Tarde, eh? Eso es perfecto. ¿Perfecto? Preguntó Reinhard, todavía confundido. ¿Sí? Quédate fuera hasta tarde o quiero decir no te quedes fuera hasta muy tarde. Ten cuidado. Tartamudeó Gran Torino. Reinhard parpadeó, una sonrisa cómplice asomando en las comisuras de sus labios. Yo, tendré cuidado, Gran Torino. Bien, respondió Gran Torino, más suave ahora, con una rara calidez en su tono. Solo, diviértete, Reinhard. Terminaron en el arcade justo cuando el sol se ponía lo suficiente como para volver dorados los escaparates. El lugar era ruidoso de una manera diferente a la escuela. Música alegre chocaba con pitidos electrónicos, las máquinas destellaban colores que parecían casi vivos. Reinhard se detuvo justo dentro de la entrada, con los ojos tomando todo en silencio. Mirio juntó las manos. Muy bien, primera regla. Lo probamos todo. Tamaki asintió, ya medio escondido detrás del hombro de Mirio. Y no juzgamos si alguien es malo. Reinhard inclinó la cabeza. Entendido. Esa regla duró exactamente 10 minutos. Empezaron con juegos de carreras.
Reinhard cogió los mandos, miró la pantalla durante unos segundos y luego condujo como si hubiera memorizado la pista de antemano. Derrapes perfectos. Sin colisiones. Tiempo récord. Miró fijamente la pantalla. Vale. Suerte de principiante. Pasaron a los juegos de ritmo. Reinhard escuchó una vez, asintió con la cabeza al ritmo y superó la canción con una sincronización impecable. Tamaki parpadeó. Ni una sola falló, siguieron los juegos de lucha. Luego los shooters. Luego las máquinas de garra. Cada vez, Reinhard ganaba. Cada vez, la máquina sonaba alegremente como si estuviera orgullosa de él. Los hombros de Reinhard se encogieron lentamente, su postura se tensó. Lo siento, dijo después de ganar otra ronda. No intento presumir. Mirio lo desestimó al principio, riendo. No, esto es increíble. Eres como el jefe final del arcade. Pero después de la quinta puntuación perfecta, incluso Mirio se recostó, con las manos en las caderas. Bien, dijo dramáticamente. Necesitamos que esto sea justo. Tamaki levantó la vista. ¿Qué quieres decir? Mirio señaló la mesa de hockey de aire al otro lado de la sala. Eso. Tú contra nosotros. Reinhard miró hacia allá. La mesa brillaba bajo las luces brillantes, el disco se deslizaba de un lado a otro de otros jugadores. ¿Los dos? Preguntó. Sí, dijo Mirio. El equipo Togata Yamahiki contra la máquina Reinhard. Tamaki tragó saliva. Esto probablemente sigue siendo injusto, Reinhard dudó, luego asintió. Muy bien. Tomaron sus posiciones. Mirio y Tamaki compartían un lado, Mirio enérgico y rebotando sobre sus pies, Tamaki agarrando el golpeador con nervioso enfoque. Reinhard estaba solo en el otro lado, calmado, con los ojos siguiendo el disco. Mirio golpeó el disco hacia adelante. El juego explotó en movimiento. El disco golpeaba de un lado a otro a una velocidad vertiginosa. Mirio atacaba agresivamente, Tamaki cubría la defensa. Reinhard se movía menos, pero cuando lo hacía, era preciso. Su golpeador aparecía exactamente donde necesitaba estar cada vez. Clac. 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 El disco rebotaba en las paredes, girando, difuminándose. Mirio se reía durante el partido. Esto es increíble. Tamaki incluso se inclinó hacia adelante, completamente concentrado. El lado izquierdo. Reinhard movió la muñeca. Gol. Mirio parpadeó. Vale, calentamiento. Reiniciaron. Esta vez coordinaron, fintas y pases rápidos, intentando abrumarlo. El disco chillaba a través de la mesa. Reinhard observó. Esperó. Luego se movió. 3 segundos después, otro gol impecable se deslizó. La puntuación final no fue ni siquiera cercana. Cuando el disco dejó de moverse, la máquina parpadeó. Reinhard gana en letras negritas. Siguió un silencio. Reinhard bajó su golpeador lentamente. Lo siento. Entonces Mirio lanzó los brazos al aire. Eso fue increíble. Reinhard se quedó helado. ¿No fue frustrante? ¿Estás bromeando? Dijo Mirio, riendo a carcajadas. Hemos sido los mejores aquí durante mucho tiempo. Ya estaba siendo aburrido. Tamaki asintió, una pequeña sonrisa se formaba. Fue muy divertido. Olvidé lo intenso que podía ser esto. Mirio sonrió a Reinhard. Ahora tenemos un rival. Rival. La palabra se asentó extrañamente en el pecho de Reinhard. No pesada. No cortante. Cálida. Pasaron el resto de la tarde riendo, intercambiando tickets, vaciando máquinas. Cuando llegaron al mostrador de premios, llevaban un montón ridículo de peluches, espadas de plástico y llaveros novedosos. El dueño miró fijamente la montaña de tickets, con el ojo tembloroso. ¿Ustedes otra vez? Mirio sonrió radiantemente. El chico nuevo. Reinhard hizo una reverencia cortésmente. Gracias por los juegos. Afuera, el aire de la noche era fresco y tranquilo, un alivio después del ruido. Reinhard sostenía un peluche gigante de All Migs. Mirio ajustaba el montón de premios bajo su brazo. Tamaki abrazaba un peluche de pulpo casi tan grande como él. Reinhard los miró, luego se rió. No fue un sonido educado. No fue contenido. Fue una risa real, brillante y sin reservas. Mirio parpadeó, luego sonrió más ampliamente. Tamaki lo miró, sorprendido, luego se relajó. Ninguno de los dos dijo nada. No era necesario. El sonido permaneció con ellos mientras caminaban a casa, y tanto Mirio como Tamaki supieron, sin entender bien por qué, que recordarían esa risa durante mucho tiempo. La noche ya había caído cuando Reinhard regresó de pasar el día con Mirio y Tamaki. La ciudad exterior estaba en silencio. Las farolas proyectaban charcos de luz amarilla sobre el pavimento.
Por primera vez en semanas, no se detuvo frente a la ventana del hospital. Entró. El familiar zumbido de las máquinas le dio la bienvenida. Un ritmo constante que se había vuelto a la vez reconfortante y tortuoso. Se acercó a la cama de Olmig, y tomó asiento en la silla junto a ella. El pecho del héroe se elevaba y caía débilmente bajo las sábanas, cables y tubos lo conectaban a las máquinas que lo mantenían con vida. Olmig parecía más pequeño, frágil. La mano de Reinhard se cernió sobre la sábana antes de posarse finalmente ligeramente sobre el brazo del héroe. Tuve un buen día, dijo en voz baja. Su voz tembló ligeramente, pero continuó. Hice amigos. Amigos de verdad. Personas que me aprecian por mí, no por lo que puedo hacer o a quien conozco. Una pequeña risa escapó de él, tímida y avergonzada. Y gané un peluche de Olmig. Se rió de nuevo, más fuerte esta vez. ¿Puedes creerlo? Y era enorme. Yo, no sé. Es un poco infantil, pero estoy feliz. Las palabras flotaron en el aire, frágiles y brillantes. La sonrisa de Reinhard vaciló mientras bajaba la mirada al parpadeo constante de los monitores. Cada pitido se sentía como un recordatorio de lo poco que controlaba la situación. Pero es más que eso, continuó, con voz baja. Ya no estoy solo. No me siento vacío como antes. Reinhard hizo una pausa. Por favor, despierta. Quiero que lo escuches, papá. El silencio lo envolvió. Reinhard se quedó paralizado, mirando el débil ascenso y descenso del pecho de Olmig, deseando que respondiera, aunque fuera un poco. Pasaron las horas. Reinhard no se fue. Permaneció junto a la cama, hablando a ratos. A veces relataba momentos divertidos del día. Habló de Mirio derramando refresco sobre sí mismo, de la cara de Tamaki cuando le explicaba un juego, de Mirio riéndose de todo. Él también se reía, suavemente, dejando que el sonido llenara la silenciosa habitación del hospital. Cuando la risa se desvaneció, se puso serio de nuevo. Finalmente, el agotamiento mental le alcanzó. Se inclinó hacia adelante, apoyando la frente suavemente en el borde de la cama de Olmig. Me iré a casa ahora, pero mañana volveré. Lo prometo. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Reinhard durmió plácidamente. Las pesadillas de estar solo, de no poder proteger a Olmig, se desvanecieron en un segundo plano. Fueron reemplazadas por el calor de las pequeñas victorias, la alegría de los amigos y la débil esperanza de que tal vez las cosas estarían bien. Pasó una semana, el cielo amaneció brillante y despejado. Reinhard salió del edificio de apartamentos. El aire fresco acarició su rostro. Por un momento, se detuvo, contemplando la ciudad silenciosa y el suave murmullo del tráfico despertándose. Tenía una pequeña sonrisa. Hoy se sentía más ligero de alguna manera. Había hecho una rutina. Antes de ir a la escuela, Reinhard pasaba por el hospital. El suave pitido de los monitores sonaba como un viejo amigo. Entró en silencio hasta la cama y colocó una mano sobre las sábanas. Me voy a la escuela, hasta luego, susurró. Haré que te sientas orgulloso, papá. Lo prometo. Al salir, se sintió más ligero. Sus pasos eran más rápidos, su espalda un poco más recta. En su camino a la escuela, Mirio y Tamaki se pusieron a su paso. Mirio estaba enérgico y hablador, hablando de héroes, técnicas de entrenamiento y sus peleas favoritas. Tamaki, más callado, ocasionalmente asentía y añadía pequeños comentarios, reflexivos y precisos. Reinhard se encontró riendo con ellos, compartiendo pequeñas historias de su vida. La amistad se sentía nueva y emocionante. A la hora del almuerzo, los tres se habían instalado bajo un árbol en el patio de la escuela. Tamaki estaba recostado contra el tronco, picoteando su almuerzo, mientras Mirio gesticulaba salvajemente, tan animado como siempre. Entonces, ¿cuál es tu don?, preguntó Mirio, inclinándose hacia adelante con una amplia sonrisa. Nos morimos por saberlo. Reinhard dudó. Recordó el consejo de Nesu. Sus poderes eran diferentes, la gente no podía descubrirlo. Mi don se llama protección divina, comenzó con cuidado. Me permite adaptarme a cualquier situación que necesite. Los ojos de Mirio se abrieron como platos. Vaya, eso es increíble. ¿Así que puedes adaptarte a cualquier cosa? Más o menos, dijo Reinhard, sonriendo levemente. Tamaki asintió lentamente. Eso es asombroso. Ellos presentaron sus dones a su vez. El de Mirio era permeación, que le permitía atravesar cualquier objeto sólido. El de Tamaki era manifestar, que le permitía manifestar cosas en su cuerpo basándose en lo que comía. Tentáculos, aletas, incluso caparazones protectores. Reinhard los felicitó a ambos sinceramente, admirándolos. Luego Mirio se recostó, con los ojos brillantes.
Entonces, ¿qué quieres ser de mayor? Reynard se detuvo, pensando en la amplia sonrisa de Olmig, la forma en que siempre se había mantenido como un símbolo para todos. Sonrió suavemente. Quiero ser un héroe. Un símbolo en el que la gente pueda confiar. Alguien que pueda proteger a todos. Mirio y Tamaki intercambiaron una mirada. Eso es realmente genial, dijo Tamaki. Suena exactamente como Olmig. Sí, añadió Mirio con una sonrisa. Sé que puedes lograrlo. Sus risas y conversaciones fluían fácilmente, llenas de la ligereza de la juventud y la amistad. De repente, el teléfono de Reynard zumbó bruscamente. La pantalla mostraba Gran Torino. Debería contestar, murmuró. Respondió rápidamente. Hola, Gran Torino. ¿Qué pasa? Chico, Olmig ha despertado. Llegó la voz urgente. Reynard no lo pensó. Su silla se arrastró hacia atrás. Su expresión se volvió seria. Voy para allá. Gritó y salió corriendo del comedor, dejando a Mirio y Tamaki atónitos. Espera. Llamó Mirio, corriendo unos pasos tras él. Su amigo parecía conmocionado. Tamaki parecía preocupado. El rostro de Mirio era serio. Deberíamos seguirlo. Tenemos que asegurarnos de que esté bien. Tamaki asintió.